Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la lilla sexta, o en la sexta porción de la parashá número 10 que se llama Miquet, la cual significa al final o al cabo. La porción de hoy abarca de Génesis 43, verso del 16 al 29. Al parecer es una porción pequeña y vamos a comenzar. Padre bendito de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Señor, sé tú ayudándonos a poder entender tu palabra y hacerla por obra. Que este devocional de cada día, Señor, quede en nuestros corazones y se impregne en nuestra alma para poder así limpiarla, Padre, de toda inmundicia. Te pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento, que quites todo bloqueo, toda confusión, todo aquello que quiera venir a intervenir en esta semilla, Señor. Ayúdanos a que germine dentro de nosotros y poder dar frutos en abundancia. Bendecimos tu nombre, Padre eterno, y que seas tú, Padre, ayudando a cada una de estas almas. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Gracias, Padre. Vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar en el verso 16. Eh, y dice, cuando José vio que Benjamín estaba con ellos, le dijo al siervo que estaba encargado de su casa, lleva a esos hombres a mi casa, mata un animal y prepara una comida porque ellos van a comer conmigo al mediodía. Entonces el hombre hizo todo lo que se le dijo y llevó a los hombres a la casa de José. Los hombres se asustaron porque los llevaron a la casa de José y dijeron, nos trajeron aquí por culpa del dinero que se nos volvieron a meter en nuestros costales. La primera vez él quiere atacarnos y atraparnos. Nos va a convertir en sus esclavos y se va a quedar con nuestros burros. Entonces ellos se acercaron al esclavo encargado de la casa de José y le abrieron en la entrada de la casa. Le dijeron, Señor, nosotros vinimos la primera vez a comprar comida, pero cuando llegamos al sitio donde íbamos a dormir, abrimos nuestros costales y nos dimos cuenta de que todos teníamos todo nuestro dinero en el tope del costal. Ahora lo trajimos para devolverlo. El otro dinero que trajimos es para comprar comida. No sabemos quién nos volvió a meter el dinero en nuestros costales. Entonces el siervo les dijo, cálmense, no se asusten. Su Dios, el Dios de su papá, les debe haber metido el dinero en sus costales. Yo mismo recibí su dinero la vez pasada. Luego el siervo trajo a Simeón ante ellos. Después los hizo seguir a la casa de José, les dio agua y les lavó los pies, también les dio comida a los burros. Los hermanos se enteraron de que iban a comer con José, alistaron los regalos. Cuando José llegó a la casa, sus hermanos le llevaron los regalos que le habían traído y se postraron rostro en tierra ante él. José le preguntó cómo estaban y también preguntó, ¿cómo está su papá, el anciano del cual me hablaron? ¿Todavía vive? Y los hermanos respondieron, nuestro papá, su siervo, está vivo, aún vive. Luego le hicieron reverencia. Cuando levantó sus ojos, vio a su hermano Benjamín, el hijo de su propia mamá, y dijo, ¿este es el hermano menor del que me hablaron? Después le dijo a Benjamín, Dios te bendiga, hijo mío. Bueno, ahí termina esa porción. Bueno, aquí nosotros estamos viendo cómo los hermanos se vuelven a postrar ante él y nuevamente si nosotros nos ponemos a pensar, esas espigas, esos ramilletes que él soñaba, es parte es la provisión. O sea, el Señor le estaba dando ahí a José esos tiempos que iban a venir.
¿Cuáles eran esos tiempos? Un tiempo donde iba a haber escasez de comida, pero esa escasez de comida él lo iba a tener y los que iban a buscar ese alimento se iban a postrar ante él. Entonces ahí están los hermanos postrándose nuevamente. Entonces, aquí inmediatamente ellos estaban asustando de lo que iba a pasar. Y aquí es un peligro porque muchas veces no entendemos cosas y nuestra mente empieza a suponer. Y ese es un peligro, el suponer, porque muchas veces pensamos, ay, puede ser esto, aquello, sin investigar, sin recibir revelación del Eterno, y pensamos en algo que no es. Entonces ellos ya estaban pensando en un más allá que no iba a suceder. Ellos decían, ya vamos a ser esclavos, ya Él nos trajo para acá, para su casa, ya aquí nos va a dejar. Entonces, por eso el Señor nos pide que no pensemos más de lo que deberíamos, sino que siempre estemos permanentes en su palabra, en decir salmos, en alabanzas, porque entre nosotros más hablemos positivamente, más en cosas de la luz, las cosas de la oscuridad no nos pueden afectar, no deben de afectarnos. Entonces, esa es una lucha que nosotros también tenemos constantemente en nuestro interior, tenemos en nuestra mente, porque nuestra mente siempre está trabajando, siempre está pensando en lo que debería ser, lo que no fue, en muchas situaciones que no deberíamos de pensar. Así es. Aquí también vemos cómo al principio de esta parte de esta sidra vemos cómo Joseph ve a Benjamín, pero él no se identifica ni dice nada, o sea, él se mantiene todavía callado, tranquilo, porque él sabía que sus hermanos sentían como envidia hacia ellos, porque ellos veían cómo eran tratados de diferente forma por su padre, y por esa razón los sabios dicen que él no se identifica porque él todavía tenía muchas preguntas, como que él quería saber si todavía los odiaban a ellos, si ellos habían como hecho lo mismo con él, como secuestrado a Benjamín para poder regresar por comida. O sea, habían muchas preguntas que él tenía, entonces él no se identifica y se queda callado para poder seguir con su plan. Entonces, vemos después cómo, como tú dijiste, ellos se espantan y empiezan a suponer cosas porque ellos sabían que habían hecho mal, ellos sabían el mal que habían hecho con Joseph. Entonces su culpa no los dejaba en paz en cierta forma, porque este era como el plan de Joseph, hacerlos sentir culpables de algo que no habían hecho. Porque otra vez, o sea, ellos al principio se sentían culpables, decían enfrente de Joseph por haberlo vendido, por haberlo echado al pozo, estaban arrepintiendo. Y después les pone el dinero y ellos lo encuentran en su casa, ahora regresan ahí, ahora no los dejan a donde están dando la comida, sino ahora los llevan a la casa de Joseph. Y ellos empiezan a suponer, empiezan a tener ese temor de culpa de que habían hecho mal. Entonces ahora ellos pensaban que por ese dinero los iban a matar, les iban a quitar los burros, los iban a poner de esclavos. O sea, ellos empezaron a suponer cosas sin saber lo que en realidad les estaba esperando o les iba a suceder. Y vemos también, como ya lo mencionaste, en el versículo 23 se cumple su primer sueño que tuvo, donde sus 10 hermanos se inclinaban ante él. Y aquí cuando él los tiene a todos juntos, ellos se postran ante él, porque ya habían hablado con el encargado que era Manases, ya le habían dicho del dinero, ya le habían dicho que habían
ido una primera vez y encontraron ese dinero en su bolsa. Él les explica que ese dinero era una bendición del cielo. Entonces ya se presentan ante Joseph y ahí ellos se inclinan y se cumple su primer sueño que él tuvo. Y después, en el 29, cuando él ve a Benjamín, él, él le ve un parecido a su madre. Según Mentalista. los comentaristas, los sabios dicen que él tenía los rasgos de su madre y por eso él recordó a su madre cuando había nacido Benjamín y él tenía 8 años y la recuerda, entonces por eso dice que empezó a llorar porque se acordó de ese suceso que pasó. No sé si tengas un comentario más. Bueno, de este último comentario que acabas de decir, porque vemos cómo el Señor nos preparó nuestras mentes para relacionar recuerdos con algo. Entonces aquí el sentimiento y la emoción de Joseph se ve afectado, se ve no afectado, sino que empieza a resurgir por recordar a su mamá a través de su hermano. O sea, son recuerdos que no son gratos, pero son tristes y emotivos para él, porque recuerda cuando nació Benjamín, recuerda cuando murió su mamá, recuerda que en ese lapso tuvo a su mamá, ya después ya no estuvo, pero es como recordar nuevamente, aquí está mi hermano, aquí está alguien que se aparece a mi madre, aquí está alguien que me la recuerda. Entonces, sí, solamente eso. Yo creo que todo aquello que nos hace recordar algo, muchas veces puede ser para bien o para mal, que el Eterno nos dé la sabiduría para poder sobrellevar, porque para mi punto de vista, Joseph estuvo completamente con una firmeza, que a pesar de que su dolor, sus sentimientos, sus emociones estaban siendo movidos, él se presentaba ante sus hermanos como lo veían, como un gobernante sin titubear, sin decir yo soy yo hasta ese momento, él siempre estuvo firme. Y así es como debemos de estar nosotros en toda situación. El Señor quiere manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, quiere que se las rindamos a Él, pero muchas veces no lo dejamos porque es tanto el dolor que tenemos que no lo queremos recordar, no lo queremos superar, no lo queremos enfrentar. Porque yo he visto muchas personas que les dicen, tú estás pasando por esto y por esto, tienes que enfrentar esto. No, ¿cómo? Yo no, yo ya lo superé, yo ya lo superé. O sea, pero la expresión, ¿me explico? Los movimientos, las facciones, la manera en que se expresa, eso dice que no lo ha superado. El momento en que inmediatamente es como ponerse los guantes y empezar, ¿qué? ¿Qué dijiste? Entonces, eso no es enfrentar, eso es que te pones una coraza y ya no quiero saber de ello, ya no quiero sentir eso, te pones esa coraza y lo haces a un lado. Y ese es el peor error que nosotros tenemos como humanos. Somos imperfectos, pero tenemos que revestirnos de Yeshua, tenemos que aprender de todas estas historias bíblicas porque el Señor quiere trabajar con nuestra personalidad, con nuestro carácter. Quiere que seamos seres de luz y a través de todas estas enseñanzas vamos a llegar a un nivel, pero siempre y cuando nosotros lo permitamos, porque el enemigo número uno que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Entonces, si nosotros estamos llenos de orgullo, de ego, no, yo no. ¿Cómo, cómo? A mí no me digas que yo soy así. No, tenemos que meditar, decir, Señor, ¿realmente está pasando algo dentro de mí? ¿Hay algo que no sea de tu agrado? Él lo revela, créanme que lo va a revelar, pero ustedes tienen que estar como antenitas, al pendiente de qué es lo que él les quiere decir. Y eso es un proceso de entendimiento y de preparación. Primeramente, reconocer y segundo, estar dispuesto.
Cuando tú mengues todo orgullo, toda soberbia, toda arrogancia, todo ego, entonces vas a estar listo para ser usado por el Eterno. Entonces, ese es un proceso que todos llevamos y estamos llevando, porque yo me incluyo. Yo no digo que yo soy toda perfección, que yo me la sé de todo. No, somos seres imperfectos y a través de estas enseñanzas como Joseph nos damos cuenta que la firmeza, la fidelidad que él tuvo con el Señor, eso es digno, digno de honrar. Y es lo que estaba haciendo el Señor, honrando a Joseph. Entonces, por mi parte ya es todo. Ok, vamos a orar para cerrar este estudio. Padre bendito de la gloria, gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a digerir tu palabra, a hacerla por obra, Señor, y que podamos perdonar, así como Joseph perdonó a sus hermanos, que nosotros podamos perdonar a todas aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han injuriado, que nos han rechazado, Señor, que han levantado falso testimonio, que nos han lastimado, Señor. Te pedimos, Padre, que cubra nuestro corazón, Señor, y que nos pongas un óleo de gozo, Señor. Ayúdanos a levantarnos y ayuda a levantar a todas aquellas personas que estén pasando por este tipo de procesos, Señor, y que puedan entender tu propósito, Señor, que toda prueba, Padre, que viene de ti, resulta para bien para tus hijos, Señor, porque así dice tu palabra y nosotros lo creemos. Gracias, Padre de la gloria, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendiciones a todos. No olviden suscribirse si eres nuevo, darle like o compartir si piensas que es de bendición para alguien más. Bendiciones a todos y shalom.